El día de hoy hablaremos sobre el capítulo 9 del libro de Química y Física dentro de la materia de Físico-Química. El tema general al que abarca este capítulo se denomina disoluciones ideales y reales. Primeramente tenemos que tener en claro a qué hace referencia las disoluciones ideales y reales. Pues bien, en una disolución ideal de A y B, las interacciones AB son idénticas a las interacciones AA y BB. ¿Qué nos quiere decir eso? Vamos a suponer que tenemos dos componentes, al cual denominamos componente A y componente B, para lo cual las interacciones dentro de cada componente van a ser AA, ya que tenemos el mismo componente, y de igual manera en el componente puro. ¿Qué ocurre si realizamos una disolución entre estos dos componentes? Se van a interactuar las moléculas tanto del componente A como del componente B, las cuales van a ser idénticas a las interacciones cuando estos componentes se encontraban en estado puro, es decir, no había ninguna disolución. En una disolución ideal, el vapor sobre la disolución está enriquecido en el componente más volátil, permitiendo una separación de sus componentes mediante la destilación fraccionaria. La destilación fraccionaria, como ya lo mencionamos, nos permite separar, digamos, los componentes más volátiles a través de este instrumento, el cual se separa gracias a la evaporación. Ahora vamos a una disolución ideal. Las partículas de soluto se mezclan perfectamente con las de solventes sin experimentar interacciones entre sí. ¿Esto qué nos quiere decir? Los solutos no volátiles van a dar lugar a un decrecimiento de la presión de vapor en una disolución. Estos pueden ser tanto una disminución en el punto de congelación o un aumento en el punto de ebullición. En una disolución ideal, estas propiedades van a depender únicamente de las concentraciones, más no de la densidad de los solutos no volátiles. El diagrama de temperatura y la composición y destilación fraccional. El diagrama temperatura-composición también es conocida como diagrama de fase y muestra cómo varía la temperatura en función de la composición de una mezcla binaria a medida que se va calentando o enfriando. El diagrama de temperatura-composición da la temperatura de la disolución en función de la composición promedio del sistema para una presión de vapor total predeterminada, la cual se le conoce como presión total. De igual manera tenemos una gráfica derecha en la cual nos representa el punto de ebullición de una disolución ideal de los componentes que anteriormente vimos, que era el benceno y el tolueno. La línea roja que se encuentra en la parte de aquí va a mostrar la temperatura de ebullición de la muestra del benceno. De igual manera, la línea roja que se encuentra por acá muestra la temperatura de ebullición en función de X benceno. El área que se encuentra entre estas dos, la cual se le puede observar con las líneas celestes, va a ser la región o existencia entre el vapor y el líquido. De igual manera tenemos tres gráficas, en la cual la primera se demuestra un esquema de la columna de destilación. De igual manera tenemos los diagramas de puntos de ebullición. En el primero es un diagrama A y el segundo el diagrama B, en la cual podemos observar también el aumento del punto de ebullición y el decrecimiento del punto de congelación. Ahora pasaremos a ver las propiedades coligativas. Las propiedades coligativas son propiedades físicas de una disolución que dependen únicamente de la cantidad de partículas presentes en la solución, independientemente de su naturaleza química. Encontramos cuatro propiedades coligativas, las cuales son el descenso crioscópico, el aumento apoteoscópico, la presión osmótica y la presión de vapor. Aquí hacemos referencia en el descenso crioscópico. El descenso crioscópico va a ser la disminución de la temperatura de congelación en una solución, en comparación con un soluto en estado puro. La presencia de un soluto va a disminuir la capacidad para que el solvente forme cristales ordenados y lo que va a resultar como una temperatura de congelación más baja para que esto ocurra. De igual manera tenemos el aumento del punto de ebullición, el cual hace referencia al incremento de la temperatura en una disolución en comparación con el solvente en estado puro. La presencia de un solvente va a dificultar la evaporación, para lo cual va a tener que elevar su punto de ebullición para que esto ocurra.
De igual manera tenemos la presión osmótica, la cual hace referencia a la presión necesaria para que el flujo neto de un solvente pase a través de la membrana semipermeable hacia una solución más concentrada. La presión osmótica va a depender de la concentración de los solutos en una disolución. De igual manera tenemos en las gráficas las cuales nos representan el punto de ebullición y la depresión del punto de congelación. Se la puede ver. Ahora vamos a la disminución del punto de congelación y elevación del punto de ebullición. Como ya lo habíamos mencionado, son fenómenos que ocurren cuando se añade un soluto no volátil como un solvente. Cuando se disuelve un soluto en un solvente, las partículas del soluto se dispersan entre las partículas del solvente. Cuando se añade un soluto a un solvente, el punto de congelación de la solución resultante es bajo que el punto de congelación del solvente puro. ¿Por qué ocurre esto? Ya que ocurre porque la presencia de un soluto va a dificultar la formación de las estructuras ordenadas de cristales en el solvente. De igual manera, en la elevación del punto de congelación se produce cuando se añade un soluto a un solvente y el punto de ebullición de la solución es más alto que el punto de ebullición del solvente puro. Esto se debe a que al añadir un soluto aumentará la presión osmótica de la solución y esto vendrá a dificultar que se evapore el solvente. Por lo tanto, va a necesitar de una mayor cantidad de temperatura, una temperatura más alta para que este fenómeno ocurra, para que el agua, en este caso, empiece a ebullirse. La presión osmótica. La presión osmótica se describe como la presión necesaria para detener el flujo neto de un solvente a través de una membrana semipermeable debido a las diferentes concentraciones de los solutos a ambos lados de la membrana. Cuando se coloca una solución con una concentración de solutos diferentes a ambos lados de la membrana semipermeable, el solvente tiende a difundirse desde el lado con menor concentración hacia el lado con mayor concentración. En otras palabras, ¿qué nos quiere decir esto? Que la presión osmótica se refiere a la presión que se requiere para evitar que el solvente se difunda a través de la membrana hacia una solución más concentrada. Esto se debe, digamos, al deseo de las partículas del solvente para igualar la concentración de los solutos a ambos lados. Tenemos la fórmula de la presión osmótica. La presión osmótica se la representa con este I, ¿sí? Al número de moles del soluto, la constante R, por la temperatura y sobre el volumen. Ahora tenemos las desviaciones de la ley de Raoult exhibidas por las disoluciones reales. Las disoluciones reales a menudo exhiben desviaciones de la ley de Raoult que establece que la presión de vapor de una sustancia en una solución es igual al producto de la presión de vapor de las sustancias puras por su fracción molar en la disolución. Tenemos dos desviaciones de la ley de Raoult, la desviación positiva y la desviación negativa. La desviación positiva ocurre cuando la presión de vapor de una sustancia en la solución va a ser mayor que la que se espera según la ley de Raoult. Esto generalmente se debe a unas interacciones atractivas entre las moléculas de solvente y las moléculas de soluto. Como resultado, las moléculas de soluto tienden a permanecer en la fase líquida en mayor proporción, lo que va a elevar la presión de la sustancia en la disolución. De igual manera tenemos la desviación negativa a la ley de Raoult, la cual ocurre cuando la presión de vapor de la sustancia en la solución es menor de lo que se esperaría según la ley de Raoult. Tenemos las gráficas en las cuales nos representa la desviación positiva y una desviación negativa. En la primera gráfica es la representación del benceno y del tolueno, una desviación positiva. De igual manera tenemos la representación gráfica en el plano en la que se representan dos compuestos. En la primera se puede apreciar que es una desviación negativa a la ley de Raoult y la segunda una desviación positiva a la ley de Raoult.
Ahora pasaremos a las disoluciones diluidas ideales. Una disolución diluida ideal se refiere a una mezcla en la que la cantidad de soluto presente es relativamente pequeña en comparación a una cantidad de solvente. Al igual que para una disolución ideal en el equilibrio, los potenciales químicos de un componente en las fases gas y la disolución de una disolución real no son iguales. Una disolución diluida se refiere a la mezcla entre las cantidades de soluto presentes en unas cantidades de solvente pequeña. En una disolución diluida, el soluto se va a dispersar uniformemente en el solvente a nivel molecular y se distribuye de manera homogénea. Esto implica que las concentraciones de soluto va a ser baja y no va a afectar significativamente, digamos, a las propiedades físicas y químicas del solvente. Las disoluciones diluidas ideales principalmente se las puede relacionar con la ley de Henry, la cual nos establece que a una temperatura constante la cantidad de un gas disuelto en un líquido es directamente proporcional a la presión parcial del gas en equilibrio con el líquido. Esta relación se va a conocer como la ley de Henry y se lo va a representar por la constante KH. El valor de la constante va a depender de la naturaleza de los solutos y de las disoluciones y se va a cuantificar en el grado en que ocurra la desviación a la ley de Raoult. Es importante tener en cuenta que la ley de Henry es válida siempre y cuando cumplan ciertas condiciones como una temperatura constante, una presión moderada y una solución diluida. En condiciones extremas como altas presiones o bajas temperaturas, la ley no puede aplicarse adecuadamente.